porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Son las 8:30, 8:30 esta semana. El lunes pasado, para ser exactos, el gobernador del estado, Mauricio Curi González, pues encabezó la inauguración del tercer foro, de la tercera edición del México Carbón Forum, un tema importante y un espacio además relevante, un evento que tuvo el objetivo de identificar el alto potencial de desarrollo de proyectos generadores de reducciones, respaldar además la transición hacia una economía baja en carbono, y además resaltar que en Querétaro se sigue trabajando justamente para seguir siendo ejemplo de la responsabilidad ambiental, decía el gobernador en su mensaje inaugural, estableciendo políticas viables, políticas públicas serias, responsables, en busca de contribuir justamente en la descarbonización de la economía y a dejar un ambiente más limpio, más saludable para las próximas generaciones. A través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, que encabeza Marco del Prete III, se llevaron a cabo diferentes eventos, encuentros, pláticas, charlas, conferencias magistrales, posicionamientos incluso también importantes de diferentes empresas para que, se pudiera conocer justamente en qué situación, en qué condición se encuentra no solamente Querétaro, sino a nivel nacional, el tema de la responsabilidad ambiental y cómo, además, atender justamente la posibilidad de utilizar de mejor manera, de reducir las emisiones contaminantes en el ambiente en el estado de Querétaro particularmente y a nivel nacional. En la línea telefónica, y le agradezco mucho, el secretario de Desarrollo Sustentable, Marco del Prete III. Te saludo con muchísimo gusto, mi querido secretario. ¿Cómo estás? Buenos días. Mi estimado Aurelio, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por la invitación. Igualmente, hablaba el gobernador del estado, Mauricio Curi González, de esta responsabilidad ambiental que ha caracterizado a Querétaro. Dentro de esta tercera edición del México Carbón Forum que se organizó en Querétaro, ¿cuáles podrían ser o podemos considerar fueron justamente las principales conclusiones de los expertos, de los especialistas en esta materia que se llevó a cabo aquí en Querétaro, mi querido Marco? Gracias, mi estimado Aurelio. Y nada más para contextualizar a tu audiencia, las actividades humanas llevan de por sí ya la generación de CO2, de dióxido de carbono, que es un gas contaminante que propicia el efecto invernadero, que no es que sea malo, pero el exceso de efecto invernadero aumenta la temperatura del planeta, y eso es lo que es preocupante. El ser humano, por el simple hecho de inhalar oxígeno, exhala CO2. Entonces, tenemos que ser bien conscientes que todas las actividades humanas tienen su proporción de generación de CO2. Y por eso cobra importancia este evento que nos permitió visibilizar el efecto que tiene el CO2 en el medio ambiente y cómo lo podemos disminuir a través de la participación ciudadana, empresarial y gubernamental. Es decir, en este evento que duró 2 días, el lunes y martes, recibimos a más de 4,300 personas de 20 países, un evento internacional, en la cual escucharon 50 ponencias y foros de discusión, con más de 100 ponentes de México, de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Sudamérica, y tomamos tres principales temáticas. El precio al carbono, y más que el precio al carbono como un elemento de compra, es cuánto cuesta cada tonelada de CO2 que se emite a la atmósfera, porque esas toneladas de CO2 impactan en la economía de los países. Entonces, ¿cómo se debe cobrar el CO2 para que no se genere? Mientras más caro cobres el CO2, vas a incidir en la disminución de su producción. De igual manera, muchos corporativos mundiales hemos escuchado que ya dicen puede ser carbono neutral o carbono cero. Las estrategias corporativas hacia una descarbonización y cómo han ido evolucionando los carbonos, los mercados de carbono en México. Antes era voluntaria, en algunos estados sigue siendo voluntario el registro de las emisiones de CO2, existe un mercado voluntario, y en Querétaro hemos iniciado la obligatoriedad del registro de las emisiones de CO2, y no solo el registro, el pago por la generación de CO2. ¿Por qué? Porque, insisto, cada tonelada de CO2 que se genera en Latinoamérica nos cuesta a los ciudadanos en general, por cuestión de salud, por obras de infraestructura, por
apoyos al campo, cerca de $27 cada tonelada de CO2 que se produce en Latinoamérica. Correcto, y esto es obviamente parte de esta responsabilidad de la que hablaban los expertos, los especialistas, el propio gobernador Mauricio Curi González. No sé si el término correcto sea cuando tú dices era voluntario, luego se hizo, en Querétaro por lo menos ya es obligatorio, como una especie de un impuesto ambiental que debe servir justamente para reducir, para que las empresas, para que en nuestra vida cotidiana trabajemos en las políticas públicas, los gobiernos, en los órdenes, en los 3 órdenes de gobierno, en esta necesaria reducción de las emisiones de carbono, mi querido Marco del Prete. Efectivamente, la política pública que propone el gobernador a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable es de la descarbonización de la economía. Y para eso hay diferentes mecanismos. Uno tiene que ver con la economía circular, otro tiene que ver con el control de la calidad del aire, otro tiene que ver con la protección ecológica, otro tiene que ver con el cuidado de la protección ecológica territorial, y otro tiene que ver con la protección a la biodiversidad. Obviamente en estas estrategias de descarbonización participa la industria como un generador de gas de efecto invernadero. Ojo, no refiero que la industria contamine. La industria genera emisiones que son controladas, pero que muchas veces son demasiadas para la capacidad de absorción que tiene el planeta. Correcto. En ese sentido, lo que estamos proponiendo es que aquellas empresas que generen emisiones de CO2 las reduzcan, sustituyendo combustibles, cambiando procesos, y si por algún motivo no pueden reducirlas, las compensen. ¿Cuál va a ser el incentivo? Digamos, un incentivo inverso, que mientras no reduzcan sus emisiones van a estar pagando un impuesto, que es un impuesto oneroso, son cerca de $600 por cada tonelada de CO2 que emitan, y lo que buscamos es que la reduzcan a través de proyectos de compensación, como puede ser proteger selvas y bosques, la instalación de paneles solares, la utilización de residuos de manejo especial, integrarlos a sus procesos, la implementación de modelos de economía circular, y con esto reducir el monto de emisiones que están generando para que tenga un doble propósito: beneficiar evidentemente en primer lugar al medio ambiente y en segundo lugar bajar su base gravable del impuesto sobre el que estarían pagando. Entonces buscamos un doble propósito. Además, las empresas, muchas de las empresas que son tributarias de este impuesto, son cerca de 400 empresas, son empresas globales que también tienen metas de descarbonización, ya sean sus corporativos o sus clientes. Entonces, pues todo es un buscar ganar, en donde las empresas sean competitivas a nivel corporativo, en donde el Estado reduzca sus emisiones y donde contribuyamos a generar un medio ambiente más sano. Un mundo más verde, obviamente, incluso hasta la generación y la posibilidad de generar empleos verdes, una mayor prosperidad, una mejor calidad de vida, pero que al mismo tiempo pues va de la mano con lo que obviamente los gobiernos tendrían que hacer. ¿Cómo está Querétaro y cómo están otros estados de la República? Porque entiendo además que participaron de otros estados, pero también de otros países, ya trabajando particularmente en esta materia, mi querido Marco del Prete. En este tema, con mucha satisfacción, y no dicho por mí, lo dijeron en diferentes ocasiones en la inauguración y durante varios paneles, Querétaro es punta de lanza en el mercado de carbono. Es decir, somos el primer estado, no el primer estado en implementar un impuesto ambiental, ya existía, son otros 7 estados que ya lo tienen implementado, pero sí el primer estado en implementar un sistema de compensación de emisiones. El impuesto ambiental no pretende ser recaudatorio, lo que queremos ni una renta ambiental, es decir, algunos estados cobran el impuesto ambiental con una tasa muy baja que hace que las empresas cumplan su obligación ambiental pagando el impuesto. Sí, claro. Pues si se cuesta $100 la tonelada o $50 la tonelada, la pago, y con eso pues cumplen lo que establece la ley, pero su obligación ambiental la limitan al pago del impuesto. Nosotros lo que estamos proponiendo es que por eso es un impuesto caro, porque queremos incentivar a la empresa que genere CO2 a que reduzca sus emisiones y no lo pague, que el beneficio sea básicamente la reducción de las emisiones más que el pago del impuesto. Entonces, el sistema de compensación que propone Querétaro es el primero a nivel nacional, vanguardista a nivel mundial, reconocido por la Bolsa Mexicana de Valores, reconocido por México CO2, reconocido por diferentes organismos ambientales, y con esto pues son pequeños pasos que estamos alcanzando para la descarbonización. Querétaro, en el contexto nacional, nosotros generamos alrededor de 12 millones de toneladas al año. En el contexto nacional se generan 700 millones de toneladas,
y a nivel mundial cerca de 51,000 millones de toneladas. Es mucho, es poco lo que podemos hacer. Probablemente no vamos a dejar de hacerlo por considerar que sea poco lo que aportemos. Nosotros estamos preocupados por nuestro entorno, y si logramos hacer que Querétaro reduzca, como está establecido en el Plan Estatal de Desarrollo, las emisiones de CO2 en un 75% para el 2030, pues nos deberemos de sentir muy satisfechos. Sí, claro, con una ruta que ya está trazada, una ruta que también se va ya puntualizando, porque hablabas tú del sello estatal de bajas emisiones de carbono como parte justamente de lo que ya es la realidad de la política pública aplicada justamente en este tema que tiene que ver justamente con la responsabilidad ambiental, mi querido Marco. Efectivamente, este sello que involucra no solo a la industria, sino también a la sociedad, en el sentido de que aquellos propietarios de tierra que protejan su tierra, por ejemplo en la Sierra Gorda estamos protegiendo más de 14,000 hectáreas a través de este modelo, es decir, propietarios de tierra con valor ambiental alto que ya hayan capturado CO2 y nos permitan documentarlo o certificarlo, pues se le está reconociendo con el pago. En este caso fueron 14,000 hectáreas a 280 propietarios, se le pagaron casi 15 millones de pesos por concepto de el bono, el certificado de bajas emisiones de carbono. Entonces, no solo tiene un beneficio industrial, un beneficio ambiental, sino también un beneficio social con aquellos que durante muchos años se han dedicado a cuidar su tierra y hoy pueden recibir adicional pago por servicios ambientales, un reconocimiento por la protección de su territorio y la captura de CO2. Reducir la huella de carbono como uno de los objetivos principales justamente de esta definición de la política pública, y en la que, como bien lo comentabas, mi querido Marco del Prete, Querétaro va avanzando, va caminando puntualmente para que se convierta en una práctica cultural, social, de gobierno, y al mismo tiempo pues abonemos en una mejor calidad de vida para las próximas generaciones, finalmente, mi querido Marco del Prete. Efectivamente, mi estimado Aurelio, yo lo he dicho mucho y lo seguiré diciendo. Las causas ambientales son causas de los ciudadanos. Todos tenemos un porcentaje de responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. El gobierno propone las políticas públicas, aplica la ley, hemos reforzado mucho el cumplimiento de la ley ambiental, tenemos un código ambiental, también Querétaro es de los primeros estados que cuenta con un compendio de leyes enfocadas a la protección del medio ambiente. Respetamos a la ley de manera restricta y sancionamos a quien no lo haga, y en ese sentido también pedimos a los ciudadanos que nos ayuden a cumplir con sus obligaciones, la verificación vehicular, la disposición de los residuos en los lugares adecuados, el que también con conciencia no detonemos pirotecnia, no quememos baldíos, no dispongamos residuos en lugares donde no van, no deforestemos en medida de lo posible, etcétera. Las estrategias, los instrumentos ahí están, el gobierno, el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, estamos para contribuir con esas políticas y hacerlas más accesibles a los ciudadanos. Lo único que pedimos es también la colaboración de muchos ciudadanos que hoy, Querétaro es ejemplo de participación ciudadana, que también participemos en el cuidado del medio ambiente. Bueno, pues una urgencia para las sociedades actuales y que obviamente tenemos que pensar en un futuro inmediato, más allá de los compromisos y de las agendas, la Agenda 2030 y demás. Ya es esta realidad de asumir en nuestra propia responsabilidad la posibilidad de disminuir justamente pues el tema, la huella de carbono desde el punto de vista industrial y social y pues ciudadano en el estado de Querétaro. Mi querido secretario, te mando un abrazo, saludos, gracias por tomar la llamada y platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, y seguimos al habla si no tienes inconveniente, mi querido Marco. Encantado de la vida, mi querido Aurelio, las veces que así lo dispongas. Gracias, que tengas buen día y saludos. Saludos igualmente, hasta luego. Gracias, échele una revisadita a este tema, sin duda importante, que ya comentaba el gobernador del estado, Mauricio Curi González, y que tiene que ver justamente con esta responsabilidad ambiental que nos ocupa a los ciudadanos, que tenemos que asumir los ciudadanos, las instituciones, las instancias públicas y privadas, y los gobiernos en los tres órdenes, municipal, estatal y federal, para pues disminuir en la medida de lo posible, para generar pues esta descarbonización de la economía a través de diferentes propuestas que ya también usted ha conocido sensiblemente a través de la página de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Ahí están algunos contenidos que pueden ser de gran utilidad. Las 8:45 de la mañana, hacemos una pausa, su opinión siempre la más importante, regresamos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial.